tal, amigos de Contracara? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bueno, una semana bastante preocupante. Las cifras se han disparado, me refiero a las cifras que tienen que ver con el COVID-19. Estamos hablando de más de 120.000 personas contagiadas, más de 3.600 personas que han fallecido. O sea, son cifras que alarman, ¿no? Sí, ya son cifras alarmantes, como tú dices, Manuel. Siempre hay ¿no es cierto?, ese límite, los 100.000 casos, ya los hemos rebasado largamente. Igual las muertes ya más de 3.600, como tú decías. Esto va a seguir subiendo. El presidente Vizcarra ya había hablado de una meseta. La bajada es muy lenta, ¿no es cierto? Pero esperemos que en los próximos días tengamos un poco de mejores noticias, Manuel. Sobre todo en relación a que otros países pues tienen cifras de menor impacto en cuanto al coronavirus, ¿no? Los argentinos Eh, tenían hace poco una cosa más o menos de 350 personas fallecidas y nosotros tenemos más de 3.600. Entonces, allí habíamos pensado en un momento determinado, esas cifras de pronto no están muy bien establecidas, la de los colombianos también, pero igual, a nosotros nos resulta preocupante porque este país fue uno de los primeros en aplicar medidas de protocolo de seguridad. Y Así es. aún así hemos sido rebasados justamente por este virus, ¿no? No, de todas maneras ha habido algunos errores sin duda, ¿no es cierto? Tal vez cosas que no habíamos manejado, ¿no es cierto? Que el gobierno no había manejado. Por ejemplo, el control rápido de los mercados, que fue un lugar, un punto, Sí, ¿no?, exactamente. muy importante. Y luego algunas otras cosas. Manuel, nadie estaba preparado para eso, pero tal vez algunas cosas se hubieran podido hacer más rápido. Sin embargo, tenemos que seguir respetando lo que nos están indicando. Y sobre lo que decías de Argentina o de la región, sin hablar de Brasil. Brasil es como otro No, caso, ¿no? Brasil Totalmente es el número uno, además, en número uno. cifras Sí. negativas. A mí, mi gran problema aquí para la comparación, Manuel, es que no sabemos cómo manejan las cifras los otros países y cómo contabilizan, ¿no es cierto? Entonces, como no hay un criterio unificado, es muy difícil Claro. calcular y comparar. Ahora, al final de cuentas, da igual la comparación, lo que tenemos que enfocarnos es lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Ahora, lo que nos juega en contra, y es algo que debemos tomar como lección, es los problemas ya preexistentes de este país, ¿no? Problemas que tienen Exacto. que ver con aspectos sociales. Estamos hablando de zonas donde hay precarización, viviendas Así que es. son básicamente espacios de hacinamiento. Así es. Obviamente, en ese contexto, pues las cifras se tienen que disparar y no hay presidente y no hay líder que pueda, en todo caso, afrontar eso de una manera tan rápida, ¿no? Informalidad. No sabemos a quién Exacto. apoyar, ¿no es cierto? Porque no están inscritos, no están en un padrón, no están digamos, en una lista de gente, ¿no es cierto? Y la informalidad tiene desafortunadamente esas cosas. Ahora, también es verdad, Manuel, que hay que, y tú y yo hemos insistido en UPCTV, en Contracara, de la necesidad de cumplir con lo que se dice y lo que nos piden las autoridades con el confinamiento y la cuarentena, pero es verdad que hay gente que sale a buscar comida para el día, ¿no es cierto? Y en fin, y eso también son situaciones que se han debido pensar o que se tienen que pensar ahora mismo, ¿no? Así es, Martín. Bueno, ahora tenemos un programa con dos invitados con los cuales vamos Sí, a hablar primero con Gabriela García, productora del programa Cuarto Poder. Ella va así a es. compartir con nosotros cuáles han sido las modificaciones de los colegas para poder afrontar el día a día, poder obtener información y mantener al público, ¿no?, con los últimos datos acerca sobre todo de este tema que nos preocupa a todos. Sí, porque la prensa y el periodismo sigue adelante, ¿no es cierto? Eso sí, Ciertas pero dificultades. bajo ciertos protocolos también. Totalmente, claro. Manuel, y también vamos a tener al señor Ezio Neira, director de la Biblioteca Nacional, que nos va a contar cómo se ha reinventado durante estas semanas la biblioteca en cuanto a actividades, ¿no es cierto? La biblioteca siempre es una institución que tiene muchas actividades. ¿Cómo lo está haciendo en esta época de cuarentena? Creo que va a ser ambas conversaciones, ambas entrevistas muy interesantes para todos nuestros televidentes, nuestros seguidores del programa. Claro que sí, Martín. Entonces, damos paso con el inicio del programa. Así es, vamos con la primera entrevista entonces. Adelante. La directora de Cuarto Poder, Gabriela García, con ella vamos a conversar sobre las modificaciones que han tenido que hacer para poder adaptarse pues, a estos tiempos tan inéditos. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy bien, Manuel, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida, Estamos Gabriela. aquí trabajando más que nunca, como les decía, trabajando más que antes,
aunque estemos en casa muchos de nosotros, por días. Gabriela, ¿cuáles han sido las modificaciones centrales que han tenido que hacer ustedes para poder afrontar el trabajo del día a día y llegar al domingo pues, con una información que a los televidentes les puede interesar acerca del COVID? Te lo pregunto por todas las limitaciones, ¿no? Esto al margen de que se haya reducido la redacción, que haya gente que haga teletrabajo. Me refiero básicamente a los que salen a la calle, los que se ponen en riesgo. Sí, Martín, ha sido todo un reto para nosotros porque se ha ido dando a medida que íbamos conociendo el tema del virus, ¿no? Felizmente desde la primera semana tomamos muchas precauciones y generamos un pequeño, digamos, protocolo interno, ¿no? Para ver hasta dónde podíamos llegar, pero por sobre todo ha sido el tema de superar nuestros propios miedos, porque eso no es como que te vas a una comisión que te puede caer un balazo. Ya tú sabes a qué te arriesgas, ¿no? A que es un tema que puedes traer el problema a casa. Entonces, eso nos limitaba mentalmente mucho, pero yo siento que ha sido un trabajo paulatino, para un lado como para el otro, porque así como tienes gente que va a tener más precaución para salir o más temor, tienes a gente que se quiere lanzar con todo, ¿no? Tienes reporteros que se quieren lanzar al peor sitio. Entonces, se trata justamente de generar un equilibrio y de no olvidar cuál es nuestra función. Entonces, nuestra función es informar, tenemos que estar en la primera línea con las precauciones debidas y ya está, ha sido ganar confianza y ahora lo que nos toca es un poco leer lo que la gente necesita en este momento importante del periodismo, ¿no? ¿Qué necesita de nosotros? Que informemos, que guardemos la calma, que hagamos las cosas equilibradamente, que no entremos ni provoquemos histerias colectivas, ¿no? Es un equilibrio, básicamente es un trabajo de equilibrio, pero sí. Gabriela, sabemos, obviamente, como en cualquier programa dominical, hay una reunión semanal en Cuarto Poder, y aunque ya estaban muy acostumbrados desde hace mucho tiempo a hacerlo pues, en presencia de todos, cuéntanos si se han logrado organizar correctamente desde el primer día. Supongo que hay muchas cosas a las que hay que acostumbrarse también, entre otras cosas, estos sistemas, ¿no? En este caso Skype, pero supongo que Zoom también es otro sistema que todos utilizamos, ¿no? Sí, usamos básicamente Skype, usamos Zoom, usamos las llamadas de WhatsApp. Nosotros, por ejemplo, nos hemos dividido. Casi todos los equipos están saliendo por días a grabar, porque hay situaciones que obviamente ameritan y necesitan que estés en la calle. Los que no tenemos que ir, salvo ciertos días, nos quedamos haciendo teletrabajo. Yo voy, por ejemplo, a la emisión central de los domingos, yo voy de todas maneras y todo mi equipo de producción está metido ahí, porque es necesario. Pero a los chicos que están yendo a trabajar, los reporteros, los periodistas, hacen mucho trabajo en casa, algunas llamadas en Skype y las imágenes y la cuestión del pisatierra tienen que salir de todas maneras a grabar, pero tratan de hacerlo de manera muy focalizada, ¿no? A ciertos días y regresar y pautean algunos en casa, tratan de llevarse material que pautear a casa, editan, sí, se van los fines de semana que toca la edición, se van con el editor y trabajan de la manera más distanciada posible, pero sin perder la fibra, la cosa emotiva que tiene el estar ahí, ¿no? Tienes que estar ahí. Ahora, las nuevas tecnologías, Gabriela, han sido nuestros aliados para poder justamente afrontar este tipo de retos. O sea, si eso hubiese ocurrido hace 10 años, 15, 20 años, hubiese sido realmente casi inviable poder tener al aire un programa. No, ahí sí no hubiéramos podido hacer teletrabajo, diría yo, porque hubiéramos tenido que estar en casa muy poco y hubiéramos tenido que hacer lo que han hecho los periodistas por muchos años, que es salir y ensuciarse el zapato y contraer el virus. O sea, hubiéramos tenido que hacer eso probablemente, porque la tecnología ahora pues ayuda enormemente, pero también quiero decir, no todo se puede hacer así. Nosotros un poco sentimos eso, ¿no? Leemos que nuestro público de alguna manera necesita vernos, sentirnos en acción, ahí, en la calle. Entonces ahí está mi gente encomendándose a todos los santos, en los que creen, en los que no también, y protegiéndose, ¿no? Porque básicamente es
Ahora se sabe más, o sea, felizmente. Hubo un momento, si recuerdan, que un poco más se pensaba que el virus estaba en nubecitas alrededor nuestro, ¿no? Sí, Ya sí. se sabe que no, entonces eso nos ha dado cierto respiro, de que usando la mascarilla, no entrando, pues no vamos a meternos a una cola, a una cosa muy, muy llena de gente, porque sería tonto en nuestra parte. Entonces, con la distancia de vida, pues hemos podido manejar la calle bien, felizmente. Gabriela, muchos alumnos, a mí particularmente, tal vez a Manuel también, nos han preguntado cómo hacen, por ejemplo, Sol Carreño y Augusto Zornday antes de entrar al aire, ¿no es cierto?, a las 8. Yo supongo que ya ahora los procedimientos están mucho más establecidos, ¿no? Sí, hay comunicación toda la semana con ellos. Nosotros tenemos comunicación los martes, como estaban diciendo justamente, tenemos una reunión central de producción en donde votamos todas las ideas o analizamos lo que hemos hecho la semana pasada, qué funcionó, qué no funcionó, por qué no funcionó. Ahí fue que nos dimos cuenta que no había manera de hacer las cosas solamente en casa. Teníamos que salir, teníamos que mojarnos, teníamos que ensuciarnos los pies de nuevo y nos apoyamos en la gente que debemos apoyarnos. O sea, tenemos las opciones de llamar a los mejores doctores y preguntarles, ¿qué me va a pasar? ¿Qué crees que debo hacer? ¿Tú crees que debo entrar? Y nos han dado parámetros. Entonces, con fuentes adecuadas hemos podido establecer un nivel de trabajo. Con Sol y con Augusto es igual. Participan en la reunión, planificamos con ellos las entrevistas durante la semana por teléfono, por WhatsApp y tal, y los domingos nos encontramos ahí, vemos las notas que están listas y salimos al aire, así con todo. Y cuando salen cosas de último minuto, lanzamos, sobre todo a Augusto, que le encanta y que es muy bueno en eso, nos vamos a las microondas con él. Hemos salido muchos enlaces microondas con él. Bueno, definitivamente todo esto es un reto, es un desafío. Tú hayas hablado de fuentes, sobre todo de los expertos. ¿Cómo empezar a discriminar entre los mismos expertos? Porque a veces no hay un consenso en la comunidad científica sobre el tema. Ojo, ¿ustedes cómo se manejan en ese sentido antes de pasar esa información a su público? Mira, es una buena pregunta, es muy intuitivo el asunto, ¿no? Es cuestión de leer, es cuestión de ver para dónde van, y si hay si hay gran divergencia, hay que poner todas las posiciones, porque sobre todo hay que entender que nosotros, por más que leamos, por más que nos caiga bien un médico más que el otro, por más que creamos que sabemos más, no somos epidemiólogos, así como no somos policías y no somos jueces, mucho menos científicos. Exacto. Entonces, tenemos que apoyarnos en las fuentes correctas. Eso es parte de lo del protocolo del que te hablaba con la gente de cuarto. No se puede entrevistar a nadie que realmente no sepa, y no se trata de que sea un analista o un periodista que escribió una bonita columna sepa, es periodista. Tienes que entrevistar médicos, epidemiólogos, expertos, académicos, pero tenemos que tener las fuentes más apropiadas. Entonces, por ejemplo, ahora con el tema de la ivermectina, ¿no? Hay médicos que dicen que sí, hay médicos que dicen que no, el MINSA dice que sí, luego dice que no. Entonces entrevistemos al MINSA, entrevistemos al que dice que sí, entrevistemos al que dice que no. Y juntemos todo para llegar a una dimensión más grande de la información. Es eso, y que la gente sobre todo no se automedique, ¿no? Ese es nuestro gran reto. Es importantísimo, sin duda, ¿no? Gabriela, sí me llamaba también la atención y quería preguntarte el acercamiento a las fuentes oficiales. ¿Esto se ha endurecido? ¿Es más difícil? Claramente no pueden trasladarse al estudio, como es evidente, pero, y no lo digo desde un lado negativo, al contrario, lo digo porque están todos muy ocupados, ¿no es cierto? Están 24 horas al día, los 7 días de la semana trabajando en el asunto. ¿Cómo es que ustedes pueden coordinar con ellos? Porque ellos también necesitan explicar y comunicar cosas, ¿no? Sí, se trata justamente de hacer esos ajustes. La comunicación, felizmente, con Palacio, con la PCM, con los ministerios, no se ha roto. Hay momentos en los que realmente es complicado ubicarlos porque están aquí, allá, y hay que estar. Ahora, felizmente yo tengo un programa dominical, entonces tengo varios días para ubicarlos, para centrar. El noticiero es distinto, que está todo el tiempo es distinto. Pero la comunicación es sobre todo la sensación de que tienes que manejar la información sin fobias ni filias, ¿no? O sea, la mitad de los reporteros pueden estar a favor de lo que está haciendo el presidente y la otra mitad puede estar en contra de lo que diga el presidente. Un conductor a favor, pero la idea es que eso no se note en pantalla, que lo que salga sea
súper objetivo, ¿no? Entonces, ahí las fuentes de información con Palacio y con los ministerios es muy correcta. O sea, si yo invito a un ministro, sabe que va a poder decir lo que tiene que decir, pero también sabe que se está sometiendo a una entrevista que no va a ser necesariamente, digamos, nadie va a decir que están haciendo su trabajo mal si no tienen pruebas, pero podría ser crítica y es bueno que sea crítica, ¿no? Es bueno, sin exagerar, porque también hay gente que ve la posibilidad de tener un ministro y meterle un palazo, un tema de impacto. No buscamos impacto, buscamos saber realmente dónde estamos parados, porque la gente necesita saber dónde está parado. O sea, ellos tienen claro el asunto, que la entrevista pues no va a ser complaciente, sobre todo en estos tiempos donde las cifras no son muy alentadoras. Exactamente, exactamente. Nosotros hemos sacado varias notas. Desde un comienzo yo creo que la gente sintió eso, ¿no? O sea, primero que nada hay que alinearnos con lo que hay que hacer, ¿no? Fue durísimo para todos entrar en una cuarentena tan difícil. También, ¿sabes qué? Yo saben que siento que lo más complicado para nosotros como periodistas ha sido ponernos en los zapatos de la otra persona, ser empáticos de verdad. Porque claro, o sea, una cosa es decir, no sabe nada, Carlos, pero a ver, tú ponte en la situación del presidente. Qué difícil lo que está haciendo. Igual cuando la gente sale a la calle a comprar. Pero qué irresponsable. Claro, hay gente irresponsable, pero también hay gente que no puede dejar de salir. Entonces es empatía con uno, con el otro, y es lo complicado, es ponerse en el zapato. Antes de hablar, es ponerse en el zapato y decir qué está pasando y por qué lo está haciendo. Y si hay algo que criticar, criticarlo. Y si hay algo que investigar, investigarlo, pero las cosas con responsabilidad. No podemos salir así con la lanza, porque la gente quiere, ¿no? Qué difícil ser autoridad en estas épocas, ¿no? No lo envidio para nada. No, todos han envejecido, bueno, todos hemos envejecido un montón, pero creo que nuestras autoridades han envejecido mucho más. Yo lo veo, es una cosa que se les ve el cansancio en la cara, es terrible. Sí, claro. Gabriela, lo que está claro es que en aquellas reuniones del martes la agenda ha cambiado al 100%, es decir, ya no vemos a Daniel Llovera viajando a Curitiba, porque claramente no se puede por obvias razones, porque encima en Brasil la cosa está muy, muy grave. El 100% de la reunión se basa y se centra y funciona alrededor de esta crisis sanitaria, ¿no? Los últimos 2 meses sí. Yo siento que eso está cambiando un poco porque la gente va a empezar a salir y va a empezar a enfrentar otros problemas y por ende van a ver ya otro tipo de información. O sea, justo ayer hablaba con unos alumnos que tengo de qué cosa marca una noticia, ¿no? O sea, ¿qué es una noticia? Es un hecho importante, sí, pero también es lo que un editor o un director decide. Tú pones algo en pantalla y es noticia, pero hay un montón de cosas que suceden y no pones en pantalla. Claro. Son noticias también. Entonces, lo que intentamos es hacer esa evaluación, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos hecho el domingo pasado de sacar las comunidades nativas. Claro. Son un hecho real. Han sido noticias todos estos meses y realmente no hemos volteado a mirar hasta la semana pasada. Entonces, es eso, es tapar esos huecos de alguna manera y generar que la que debe salir salga, ¿no? Entonces, hay cosas que van a empezar a verse. Lamentablemente, pues el tema, por ejemplo, de las agresiones a mujeres, robos, hemos sacado también notas sobre robos que empiezan a activarse, y sí, va a haber, de hecho, mayor atención en la política en la medida que también se reactiva, así como la economía ya se están reactivando, como verás, acaban de reactivarse bastante, tomando decisiones polémicas, ¿no? Entonces vamos a empezar a cambiar eso paulatinamente porque la noticia lo demanda, ¿no? Gabriela, te agradecemos tu disponibilidad para con nosotros, Saco Contra Cara, programa de UPC TV, por esta entrevista. La verdad que nos has descrito muy bien la situación que están viviendo ustedes para poder sacar adelante un programa de calidad. Ay, muchísimas gracias, Manuel, Martín, muchísimas gracias y nada, encantada de conversar con ustedes. Muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias, Gaby. Muy bien. Ya, chao, chao. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Un fuerte abrazo, virtual. Virtual, sí, virtual. A lo Cuchimilco, Exactamente. Muy bien, adiós. Muchas gracias. Chao. Bueno, Manuel, lo hemos hablado con Gabriela García, directora del programa Cuarto Poder de América Televisión, y nos ha contado, creo, claramente cuáles son los procesos ahora en el canal y en el programa, ¿no? Claramente han cambiado
la organización del equipo, ¿no? Sí, pero igual se han dado cuenta que el teletrabajo los puede ayudar hasta ciertos puntos para el tipo de labor que ellos realizan. Sin duda. Y bueno, hay varios colegas que tienen que salir a la calle para poder obtener la información. Y es allí donde hay un desafío y sí, pues hay un riesgo. O sea, se Sin están duda. jugando en primera línea, ¿no? En este contexto de coronavirus, con los médicos, con las enfermeras, pero ellos en una labor más bien de cubrir información, interpretarla y brindársela al público. Mm. Eso también hay que rescatarlo porque cualquier persona no se anima a exponerse. Ni hablar. Hay una pregunta que tú le dices, ¿qué hubiera pasado? O un comentario, ¿qué hubiera pasado hace 20 años? Y seguramente muchos de nuestros Imagínate. alumnos o los que nos están escuchando hubieran dicho, sí, pues no hubiera habido programa. No, no, no. Claro que hubiera habido programa. Lo que pasa es que hubiéramos estado mucho más expuestos. Los periodistas Así hubieran es. estado mucho más expuestos, ¿no? Así es. Hubiesen establecido ciertas medidas de seguridad, pero Seguro. vamos a ser sinceros, esas medidas de seguridad no son invulnerables, son vulnerables. Ahora hay un poquito más de seguridad, pero ojo, igual tienen que ir con mucho cuidado para evitar contagiarse, ¿no? Pero no hubieran podido reunirse a través de los sistemas tecnológicos que tenemos ahora, ni hubieran Claro, podido hacer un programa como este, como estamos haciendo tú y yo, por Skype, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas, ¿no? Y sin duda, como tú sí. decías, la tecnología juega a nuestro favor en esas ocasiones, ¿no? Porque no solamente es un programa donde hay invitados al set, o sea, estás hablando de un programa que también hay investigación periodística. Exacto, Y para esa exacto. investigación periodística, más de ese relieve, tienes que salir a la calle. Así es. Con lo cual, bueno, hemos visto claramente que ese programa Cuarto Poder se mantiene, por supuesto. Lo de los otros canales, Canal 2, Canal 5, que son los dos otros canales que a esa hora Claro. también hay programas periodísticos. El trabajo es básicamente el mismo, ¿no? Con lo Los cual, noticieros, Martín, los igual, noticieros del día a de la día. mañana y la noche, exacto, exacto. Es verdad, es verdad. Entonces, Y mira, más allá de la crítica que nos gusta o no, sin duda hay que saludar a todos esos periodistas que se juegan la piel, ¿eh? sí, porque están cumpliendo con su labor y están Exacto, exponiendo su salud. así Entonces, es. bueno, lo están haciendo por un objetivo importante que es llevar la información a las personas, para que la gente sepa qué cosa está ocurriendo. Así es, Manuel. Bueno, fue creo una entrevista muy interesante y ahora también vamos a hablar, Manuel, con Ezio Neira, el director de la Biblioteca Nacional. Creo que también es interesante saber, Manuel, cuál es la actividad, ¿no?, de esta institución tan importante para nuestro país. Sí, vamos a conversar con él sobre todo qué modificaciones se ha realizado en cuanto a la gestión y qué Así cosa es. pretende de la Biblioteca Nacional, que ahora está dando charlas virtuales, cursos. Exacto, Por ejemplo, exacto. hay uno de historia del Perú que Lo me he parece visto, que acaba en junio todavía y que puede ser aprovechado por muchas de las personas que ven el programa. Así sin que duda. con el actual director de la Biblioteca Nacional, Ezio Neira, vamos a compartir esta información, la vamos a comentar. Vamos con eso. Vamos con eso, Martín. Bien, amigos de UPC TV, del programa Contracara, volvemos al programa y ahora estamos con el director de la Biblioteca Nacional, el señor Ezio Neira. Ezio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Muy bien, Miguel, muchas gracias, encantado. Bien, fíjese, estábamos hablando con Manuel en los últimos días cómo todas las instituciones han estado cambiando su organización en estas semanas y queríamos saber particularmente qué ha estado ocurriendo en la Biblioteca Nacional, porque habíamos visto que también se están organizando una serie de conferencias de manera virtual. Sí, creo que es muy pertinente la pregunta porque en efecto es algo que está sucediendo en todas las organizaciones, ¿no? No solamente del sector público, sino ciertamente también del privado y en general en la vida misma, ¿no es cierto? A todos esta crisis nos está significando, en fin, innovarnos y repensar ciertas cuestiones, ¿no? Y desde la Biblioteca Nacional, digamos, el espíritu que nos ha venido guiando muy desde el comienzo de esta emergencia sanitaria ha sido el de procurar seguir garantizando el acceso a la información y a la cultura, ¿no? Que son dos de los fines fundamentales de la Biblioteca Nacional, ¿no? Como parte, por supuesto, este acceso a la información y a la cultura
de un acceso que puede redundar en un desarrollo pues, social, cultural, humano, ¿no? Entonces, a partir de este espíritu, les comentaba, fue que empezamos ya a diseñar dos estrategias principalmente, o mejor dicho, dos rutas, ¿no? Por un lado, una ruta que tiene que ver con los servicios, es decir, ser capaces de mantenernos brindando servicios a pesar de la coyuntura y por lo tanto trasladar servicios al entorno remoto. Y por otro lado, la otra ruta es la que tiene que ver con la programación cultural, académica que ofrece la biblioteca y que también tuvimos pues en consecuencia que acelerar el tránsito y la migración y además generar también, por cierto, algunos contenidos nuevos. También fue una oportunidad para generar alguna programación que no habíamos planeado previamente. Ahora, eso es muy importante dentro de la gestión de la Biblioteca Nacional, poder ampliar la red nacional de bibliotecas, ¿no? Había leído una entrevista que tú has manifestado que ese era uno de, en todo caso, de tus objetivos. Pero considerando la realidad del país, ¿hasta qué punto crees tú que se puede avanzar en cuanto a ese tipo, digamos, de anhelo, de objetivo que todos quisiéramos que sea realidad? Mira, yo creo, te contestaría Manuel, digamos, enfático, con mucho hincapié, haría mucho hincapié en que esta cuestión, este anhelo, ¿no? Del Sistema Nacional de Bibliotecas no debería ser solamente, es mi opinión, un interés mío como director de la Biblioteca Nacional o como parte de una gestión mía, ¿no? Sino que desde mi punto de vista, este anhelo debe ser un anhelo que nos reúna a diferentes instancias del país alrededor de este anhelo. O sea, la implementación del Sistema Nacional de Bibliotecas no depende solamente de la Biblioteca Nacional, sino que, como seguramente sabes, como seguramente saben quienes nos escuchan, están por la ley orgánica de municipalidad, o las municipalidades por la ley orgánica de municipalidades tienen la labor también de organizar bibliotecas y demás, ¿no? Claro. Entonces, lo que quiero decir con esto, por cierto, no crean que busco quitar responsabilidad a la Biblioteca Nacional en su labor de promoción de la implementación del sistema, ¿no? Pero lo que sí quiero decir es que esta debe ser una oportunidad, pienso yo, o la implementación del sistema nacional requeriría que nos aglutinemos alrededor de este anhelo una serie de instituciones. De hecho, hace unos días estaba terminando de escribir un artículo que me habían pedido relacionado con las bibliotecas, la pandemia y el bicentenario de la República, ¿no? El próximo bicentenario de la República. Y yo proponía, ¿no? en el artículo un poco la idea de que quizá sea ahí, o sea, me retrocedo un poco, ¿no? O sea, contextualizo primero que la Biblioteca Nacional se funda un mes más tarde, o se crea un mes más tarde de la Declaración de la Independencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Biblioteca Nacional carga, creo yo, desde su comienzo, la idea ilustrada, ¿no es cierto?, que estuvo en el corazón de nuestras independencias, y también, por cierto, la biblioteca, al haber sido una de las primeras instituciones culturales creadas, creo que también promueve, ¿no es cierto?, algunos de los principios, si se quiere, de la República naciente, ¿no? Por lo menos lo que tiene que ver con la libertad, la igualdad, la justicia, ¿no? Entonces, yo lo que propongo, lo que proponía en ese artículo, y disculpen que me extienda un poco, ¿no? Pero es que, digamos, esa centralidad que tuvo en el origen de la República del Perú, la biblioteca, ¿no es cierto? Creo que se ha perdido 200 años más tarde. O sea, 200 años más tarde como país, y como país quiero decir autoridades, sociedad civil en general, ¿no es cierto? Este tema no es un tema al que se le haya dado la centralidad necesaria, y quizá pensaba yo y proponía y propongo que este marco, el marco del Bicentenario, sea un marco para realmente comprometer voluntades alrededor de este anhelo, ¿no? Y en eso, por supuesto,
digamos, no descansaré, ¿no? Porque, repito, no debería y no es solamente un anhelo mío, sino que creo que como peruanos, como peruanas, debemos realmente promover la existencia de un sistema nacional de bibliotecas de calidad. Totalmente de Eh, acuerdo. Eso está hablando de no solamente la historia de la Biblioteca Nacional, ¿no es cierto? Pero está hablando estrictamente de la historia del Perú. Y lo pregunto porque con Manuela estábamos comentando este ciclo de conferencias que han organizado de la Biblioteca Nacional, Programa de Historia del Perú, y son conferencias magistrales que comenzaron hace unos días, el 18 y 19 de mayo, y que se van a extender hasta junio. Primero que me llamó mucho la atención y lo que quería saber es cuánta recepción había recibido por parte del público, por parte de los peruanos en general. Mira, ha sido muy, muy impresionante, la verdad, este asunto de la recepción, ¿no? Y emocionante, digo, porque por un lado muestra, creo yo, antes de hablarles de los números, digamos, porque ha tenido muy alta recepción, ¿no? Pero creo que muestra cómo sí que hay interés en una comunidad amplia, más amplia quizá de la que pensamos, en temas relacionados con, en fin, las ideas, el intercambio de ideas, el conocimiento, la historia, en este caso del país, ¿no? Y el primer día, por ejemplo, que la semana pasada, que fue el primer día, el lunes de la semana pasada que empezamos con el programa, tuvimos en un momento alrededor de 3.700 personas, creo que fue el pico que alcanzamos viendo en vivo la conferencia y que se mantuvo además, y luego sumamos a eso otro grupo que también asistía a la conferencia en Zoom, que era un grupo de unos 300, 350 más aproximadamente, que son los que recibirán un certificado, ¿no? Entonces, eso ha sido más o menos la recepción del vivo, Claro. quiero decir, ¿no? Porque luego igual estos contenidos, no solamente las conferencias magistrales del programa de Historia del Perú, sino otra programación que tenemos desde hace ya un tiempo, unas semanas, hemos ido diversificando la manera en que se puede acceder a estos contenidos, ¿no? Entonces, el Facebook es donde sale el vivo, digamos, de la conferencia a través del Facebook Live, pero a partir del día siguiente está también disponible en YouTube y también en Spotify, ¿no? O sea, Oh. también ya estamos Se en mantiene, genial. Spotify. Sí. Así es. Entonces, la Bueno, idea es que luego estos contenidos sean reproducidos, pues, ¿no? Ya inagotablemente, esperemos. Ahí tenemos un ejemplo de cómo también la Biblioteca Nacional se sirve de las nuevas aplicaciones para darle un mayor alcance, ¿no? Y acceso sobre todo a las personas. Y en ese sentido, va mi siguiente pregunta. ¿Cómo estás visualizando el tema que tiene que ver con la modificación de esa percepción que se tiene de la Biblioteca Nacional? La Biblioteca Nacional como espacio solamente para ir, leer y punto, o sea, como biblioteca pública. Bueno, es biblioteca pública, pero solamente con esa finalidad. ¿Qué hay con el otro objetivo, con otro perfil, que es la investigación? Que es clave, es esencial, ¿no? ¿Cómo lo vas a Sí. plantear en tu gestión? Sí, mira, yo ahí quisiera explicar una cuestión que, en fin, me parece que es importante explicar porque a lo mejor ese dato sí que no mucha gente lo conozca, de quienes nos están escuchando, ¿no? Cuando uno voltea la mirada y ve otras bibliotecas nacionales en el mundo, se encuentra que por lo general las bibliotecas nacionales tienen como su función principal o algunas de sus funciones principales, por un lado, por supuesto, la conservación, la preservación, ¿no es cierto?, de los materiales bibliográficos, y por otro lado también la promoción, como tú decías, de la investigación y de la creación intelectual, por llamarle de alguna manera, ¿no? Claro. Pero en el Perú, además de esa función, que por supuesto tenemos como Biblioteca Nacional, también tenemos la función de ser cabeza del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, ¿no? Entonces es una situación atípica, ¿no? Y yo creo, es mi impresión, que una buena gestión de la Biblioteca Nacional del Perú, en este caso, por supuesto, sea la mía o sea la de quien fuere, creo que cualquier buena gestión de la Biblioteca Nacional es una gestión que no descuida estas dos principales funciones, ¿no?
O sea, yo creo que si solamente se apuesta por lo patrimonial y la investigación, por decirlo de alguna manera, es un error si se descuida a las bibliotecas públicas y viceversa, ¿no? Entonces, en ese sentido digamos, estamos haciendo un esfuerzo grande y es, como tú decías, Manuel, uno de mis intereses más grandes, ¿no? O sea, el de contribuir a la implementación del sistema de bibliotecas, pero no significa, desde luego, que el otro componente se vaya a descuidar, ¿no? Por ejemplo, estamos empezando a diseñar un plan que creo que va a ser muy, muy interesante, de que pronto vamos a dar noticias, que tiene que ver con, lo que pasa es que no tiene nombre, es un proyecto en construcción, pero lo voy a ir adelantando un poco como primicia, ¿no? Pero, y disculpen si por lo tanto soy impreciso con los nombres, ¿no? Pero tiene que ver con un programa de apoyo a investigadores, principalmente universitarios, escribiendo tesis, pero tesis no solamente a nivel de licenciatura, sino también, por supuesto, en otros niveles, ¿no? Es decir, maestrías, doctorados y demás, ¿no? Y es mi impresión, además, también que debe sumarse a este programa de apoyo a la investigación, que tengan como resultado tesis, el reconocimiento también que desde la Biblioteca Nacional se pueda dar, por ejemplo, a tesistas que hayan utilizado los fondos de la Biblioteca Nacional, ¿no es cierto?, para tesis de calidad, ¿no es cierto?, para tesis destacadas. O sea, creo que cuestiones como esas también van a contribuir a fomentar la investigación, pero también un esfuerzo grande que se ha venido haciendo que viene de hace ya unos cuantos años, y que por supuesto yo sigo impulsando, porque creo que es un esfuerzo que no debe parar, es el de la digitalización de nuestros fondos, ¿no? Y en ese sentido, que es clave, por supuesto, y en ese sentido lo que sí estamos proponiendo, que va a ser un producto nuevo en unos cuantos meses, un proyecto de un poco más largo aliento, tiene que ver con una propuesta desde la Biblioteca Nacional de acercamiento a nuestros fondos bibliográficos y documentales. Es decir, ahora mismo lo que uno encuentra en BNP Digital es una serie de materiales diferentes, de muchos tipos, ¿no? Alrededor de 3.000 libros, partituras, muchas, las fotografías, todo el archivo de Curret, por ejemplo, también está. En fin, son muchos materiales, pero están dispersos, ¿no es cierto? Requiere que el usuario haga una búsqueda, ¿no? Entonces, lo que estamos proponiendo es una web que lo que más bien haga es proponga un recorrido curatorial por nuestros fondos, ¿no? A través de entradas temáticas generales y entradas subtemáticas, ¿no? Que sean con temas más específicos. ¿Y eso para cuándo aproximadamente ya podría estar listo? No, el plan de eso es todavía el próximo año, ¿eh? Nosotros estamos pensando en que este portal esté listo para comienzos del próximo año. Esa es la apuesta, porque, repito, evidentemente requiere investigación, requiere producción gráfica, informática, en fin. Es un proyecto amplio, pero que en particular me hace mucha ilusión, porque creo que también es una forma de que no solamente los investigadores, en este caso, ¿no?, sino la población en general pueda conocer más su patrimonio, ¿no? Porque también creo que en ese lado, digamos, de nuestras funciones, las que tienen que ver con lo patrimonial, con el patrimonio bibliográfico documental, creo que es muy importante también hacer hincapié en la idea de que el patrimonio, si bien es resguardado por la Biblioteca Nacional, nos pertenece a todos los peruanos, ¿no es cierto? Y todos tenemos que ver con el patrimonio es nuestro, ¿no? Y su conservación, la conservación es básica, ¿no? La conservación Martín, es básica. Antes de darte pase, solamente quería preguntarle algo a Ezio en función de lo que está diciendo. Es verdad, tenemos que cuidar nuestro patrimonio
y la Biblioteca Nacional en los últimos años lamentablemente ha recibido el impacto de los robos, ¿no? Del tráfico, de las obras. Terrible. Sabemos que tú ya has implementado un sistema de seguridad con cámaras, pero voy a lo siguiente. Eso me parece perfecto porque eso va a ayudar obviamente a detectar a elementos no decentes, pero ¿cómo también asegurarse que el personal que trabaja en la biblioteca justamente va a ser competente y también va a ser decente? Mira, el esfuerzo, por cierto, solamente para ser preciso, el esfuerzo de las cámaras de seguridad y demás es un esfuerzo que viene desde antes, ¿eh? O sea, desde antes de mi gestión, ¿no? Ese es un esfuerzo que ha empezado ya hace unos cuantos años y que más bien con el tiempo ha ido mejorando, quiero decir, con más cámaras, ¿no es cierto? Con más detectores de humo en caso de incendios y demás, ¿no? Entonces, toda esta estrategia en realidad lo que busca es reducir el riesgo de que sucedan los robos, ¿no es cierto? O sea, reducir a lo mínimo esa posibilidad, ¿no? Entonces, por supuesto, ahí todavía toca, digamos, seguir trabajando en la reducción de cualquier punto ciego que puede existir, ¿no es cierto? Completar toda la brecha que a lo mejor puede existir a ese nivel. Pero por otro lado, yo también soy un convencido de que si bien ha habido robos en la Biblioteca Nacional, y si bien, ¿no es cierto?, es posible, y digo es posible porque no ha habido cosa juzgada finalmente, ¿no? Hay investigaciones que siguen... Hay procesos que están abiertos, ¿no? Así es, hay procesos que están abiertos, entonces en ese sentido tampoco evidentemente es que uno pueda acusar pues a unos o a otros, ¿no? Pero entonces lo que quiero decir es que si bien es verdad que ha habido robos en la Biblioteca Nacional y también uno podría decir que si bien es verdad que a lo mejor algunos trabajadores hayan tenido que ver en esto, lo que sí de ninguna manera se puede decir es que todos los trabajadores de la Biblioteca Nacional No, están claro, de metidos en ninguna este manera, tema, en ningún ¿cierto? lugar. Desde luego. El Y por lo comentario iba tanto, básicamente dirigido cómo uno puede gestionar, ¿no? En todo Claro. caso, un mayor control con el no, personal. sí, pero me queda claro, por supuesto, entiendo que no era esa tu intención, pero a lo que quería llegar con mi respuesta era a que sabiendo eso, ¿no es cierto?, siendo conscientes de que estos segundos sí que no se puede decir, ¿no es cierto?, que todos los trabajadores estén involucrados, creo, sin embargo, que sí es muy importante trabajar, y es algo en lo que sí estamos trabajando muy duramente, en lo que podríamos llamar devolver o fortalecer el bienestar institucional, ¿no? Y parte del fortalecimiento de este bienestar institucional tiene que ver también con volver a valorar el trabajo de los bibliotecarios, por ejemplo, contribuir a una revaloración del trabajo de los bibliotecarios, dar más... ¿Se me escucha? Sí, Sí, ¿no? sí, sí, perfectamente. Perdón, disculpen. Dar más, en fin, estímulos, ¿no es cierto? Generar en general un mejor ambiente de trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, lo que hemos empezado a hacer es una campaña interna de valores con algunos trabajadores que encarnan valores de la institución, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar finalmente, Manuel, es que, Martín, que hay mucho trabajo que hacer a nivel de recuperar, por decirlo así, por un lado, el valor enorme del trabajo de los bibliotecarios y los Sin duda, sin duda. bibliotecólogos, de los propios que están en la Biblioteca Nacional, con ánimos también de que ellos fortalezcan aún más el cariño y Y la el identificación esfuerzo y el sin duda con la trabajo que ponen. institución. Así es, así Eh, es, así es. Ezio Neira, queríamos agradecerte por esta entrevista, no sin antes recordar, porque lo estaba revisando, que estas conferencias magistrales respecto a la historia del Perú, el 12 de junio, hay una conferencia sobre epidemias y salud pública en el Perú contemporáneo.
no podría venir más a cuento, ¿no? Creo que va a ser bastante interesante esa conferencia. Pues nada, muchísimas gracias por... Martín, sí, antes que sí, eso sí. se vaya, le quiero hacer un comentario brevísimo. Dale, Ezio, dale. ¿cómo estás? Tú eres escritor y un escritor jamás deja de pensar en cuándo va a seguir escribiendo y va a dar otra obra. ¿Cómo estás haciendo con este asunto de trabajos de gestión pública? Tú vienes del ministerio, ahora estás en el Ministerio de Cultura, ahora estás en la Biblioteca Nacional. ¿Qué hay con la literatura? Mira, la verdad es que con toda honestidad, ahora en cuarentena me cuesta, no lo logro. O sea, no logro encontrar un espacio mental principalmente para escribir, ¿no? Creo que es más fácil o me era más fácil a mí cuando sí hacía trabajo presencial, ¿no es cierto? Ir todos los días a la oficina. Entonces podía organizarme, por ejemplo, levantándome muy temprano, como hacía muchas veces, y escribir hasta las, qué sé yo, 7:30 de la mañana, 8 de la mañana antes de... Pero Claro. se ha perdido esa presencialidad, me cuesta mucho concentrarme. Para ser honesto, sí, estoy leyendo mucho, que es otra manera de escribir. Eso sí, felizmente. Exactamente. Sin Listo, duda. Ezio. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Buena suerte en tu gestión. Muchas gracias. Muchas gracias. Que vaya todo bien. Gracias. Bien, Manuel. Bueno, hemos tenido a Ezio Neira, director de la Biblioteca Nacional, que nos ha contado cuáles son los planes y qué ha estado ocurriendo en la Biblioteca Nacional durante estos ya 2 meses y un poco más de cuarentena. Y esta conferencia de Historia del Perú, que francamente es muy, muy interesante, ¿no? Sí, y además no solamente lo que está haciendo, sino lo que va a hacer, ¿no? Todo este asunto que tiene que ver con la promoción de la lectura, con el fortalecimiento de la investigación también en la Biblioteca Nacional. Son aspectos que él está gestionando para que llegue pues, a buen puerto. Y la Biblioteca Nacional, cuando ya finalice su gestión, pues tenga otro tipo de vuelo, ¿no? Me parece que es interesante lo que él ha manifestado en el programa en relación a eso. Y además, pero antes de terminar la idea, o mejor dicho, para terminar la idea, es importante señalar que el tema de la lectura en relación a las redes nacionales de bibliotecas no es un asunto que le compete a la Biblioteca Nacional, sino hay una responsabilidad de cada una de las municipalidades. Las municipalidades tienen que cumplir su labor social en ese sentido. Es fundamental y además eso forma parte pues del crecimiento ciudadano, ¿no? Del hábito de la lectura y además tener un espacio donde poder ir, ¿no? Y hacer un tipo de cosas, ¿no? La Biblioteca Así Nacional como organizan campeonatos de fulbito en las municipalidades, deberían dotar sus espacios, ¿no? de libros para también empezar a impulsar y estimular a los niños. Sin duda, Manuel. Quería anunciarte que los estudiantes y profesores de la carrera de Comunicación e Imagen Empresarial han empezado hace unos días la 5ª edición de Imagen Week, ¿no? Inspira, Innova, Imagina. Se inició el 22 de mayo, hace unos pocos días, y va hasta el 12 de junio. Y hay varias charlas magistrales y conversatorios, como por ejemplo, en estos días se va a hacer también... Reinventados por la pandemia, lo va a presentar Rubén Sáchez, CEO, gerente general de Pastelería San Antonio. De esto hemos hablado también, Manuel, ¿no es cierto? Cómo se han reinventado, o el manejo de reputación en empresas esenciales frente al COVID-19, por parte de Gustavo Yávar, director de Asuntos Públicos y Corporativos de BCBWL Perú. Una serie de cosas, luego también, en fin, durante toda la semana, durante todos los días, va a haber ese tipo de charlas. Vamos a poner acá en el programa también la dirección donde pueden ingresar los que nos están viendo para poder inscribirse, ¿no? Yo creo que puede ser bien interesante porque además tiene que ver con lo que nos está ocurriendo en este momento en cuanto al COVID-19 y la implicación de las empresas, ¿no? Sí, son actividades que más bien ayudan a las personas también a inspirarse, ¿no? En momentos de crisis. Sí, lo de San Antonio es un ejemplo muy claro de cómo uno tiene la capacidad también de poder reinventarse, tener una resiliencia. O sea, antes una panadería, café, ahora es una especie de mini market, si no me equivoco. Sí, ¿no? Una bodega, ¿no? Claro. Una bodega donde, bueno, utilizan todos los productos que tienen, pero ya con otro tipo de modelo de negocio. Y no han despedido a ningún trabajador. Eso es algo muy bueno, justo en estos tiempos, ¿no? De tanta angustia,
tanto despido, tanta incertidumbre. Desafortunadamente no todas las empresas pueden decir lo todos mismo. no han podido, y algunos por fuerza mayor, eso por supuesto tampoco lo podemos negar, ¿no? Sí. Martín, también quería comentarte sobre la portada de New York Times con esta lista de personas que han fallecido, pero como bien era la intención, no solamente no es la lista de estas personas que han fallecido, sino somos todos nosotros, ¿no? O sea, todos nosotros estamos involucrados en este tema. Creo que era el mensaje de New York Times, que me parece que es una posición editorial muy fuerte frente a la pandemia. Pero no solamente, además no solamente es nombre y apellido, sino que hay una pequeña descripción, con lo cual el trabajo dentro del periódico ha sido intenso. Monumental, insisto, sí. Claro. Había una pequeña descripción de, no sé, 6, 7, 10 palabras, pero cada uno tenía una razón de ser en este mundo. Y por cierto, porque creo que es de justicia, aunque no con esos detalles, pero el diario O Globo de Brasil, el 10 de mayo, también hizo lo mismo, algo muy parecido, ¿no? Cuando Brasil todavía tenía 10.000 muertos, esa cifra ya se ha duplicado. Más que duplicado, ¿no? Pero en fin. Es el país más afectado de la región, ¿no? Brasil. Sí, de Sudamérica. Sí, claro. Lejos, además, ¿no? Sí. Ahora, pero en fin. Martín, las caricaturas. Tengo 3 caricaturas para comentarte. Hay una, mira, fíjate, de Carlín, donde figuran, pues, dice, la cuarentena, supuestamente estamos con candado, todos encerrados, confinados, y ves acá a la gente, sobre todo los comerciantes, tratando de salir por las ranuras, por los costados, para poder, pues bueno, trabajar y ganarse la vida, ¿no? Sí, pues. Lamentablemente la cuarentena no se puede cumplir como muchos quisieran. Sí. Y ahí, ojo, me acuerdo lo que dijo Gabriela García, no hay que tratar de ser empáticos, no significa que hay que justificar, claro, pero hay que tratar de entender al otro, ¿no? En este caso, la gente que a veces sale a trabajar porque tiene que comer. Cada uno tiene su historia detrás, ¿no? Lo otro, Martín, es una caricatura del comercio de Andrés Ederi, que grafica algo que es bastante terrible, ¿no? Las clínicas han encarecido a cifras espeluznantes y vemos a un hombre que sube una escalera de dinero para llegar a una cama de clínica, ¿no? A una cama, en este caso, una cama de cuidados intensivos. El mensaje es bastante clarito, ¿no? Hay clínicas que están pidiendo de garantía 80.000 soles, Martín. Sí, no, eso no, una monstruosidad de plata. Una monstruosidad. Pero en fin, yo creo que de alguna manera ya lo sabemos, las caricaturas pues reflejan lo que ocurre ahí fuera, ¿no es cierto? Lo que acaba de decir esa última caricatura es dura, ¿no? Pero es una realidad, es lo que está ocurriendo. Pero en fin, Manuel, creo que hemos tenido un programa bastante completo, ¿no es cierto? Desde el punto de vista periodístico, por supuesto, y desde el punto de vista cultural, ¿no? Con la Biblioteca Nacional, creo que ha sido un buen programa, Manuel. Sí, sobre todo que nos expliquen cómo nuestros colegas en programas de fin de semana han tenido que cambiar todo su sistema de trabajo. Y en el caso del actual director de la Biblioteca Nacional, los planes que tiene para potenciar, en todo caso, el rol de la Biblioteca Nacional dentro de la cultura en el Perú. Sí, así es. Sí. Además, participaciones importantes, ¿no es cierto? Porque esto tiene que seguir adelante. Pero bueno, Manuel, con esto vamos acabando el programa de hoy, de esta semana, y vamos preparando el programa de la próxima semana, que seguramente, y estoy seguro, vamos a estar acá nuevamente. Vamos a estar acá. Martín, un fuerte abrazo y un fuerte abrazo para todo el público que nos ve Contracara, vía UPC TV. A cuidarse. Chau, chau. Chau, nos vemos.